Hola, soy el doctor Carlos Camburián, soy médico pediatra, fui presidente del Hospital Garrahan y quiero tomarme este ratito para actualizarle la situación respecto de la pandemia en este momento. No hace falta decirles que estamos en uno de los momentos hasta ahora más complejos de la pandemia en la Argentina. Estamos en el momento en donde tenemos cantidades de casos que quizás en la primera etapa de la pandemia no vimos. Las curvas de crecimiento cambiaron su conformación de manera brutal. ¿Y por qué hablo de la primera etapa? Bueno, hablo de la primera etapa porque yo considero que la segunda ola, o la llamada segunda ola, todavía no empezó a mostrar su verdadera ferocidad, que son palabras que quizás suenan un poco alarmantes y yo sé que algunas personas piensan que esto genera alarma o que yo tengo la necesidad de generar alarma, pero en realidad no. Yo elijo no ser moderado porque la moderación lo que hace es quizás no mostrarte toda la verdad y toda la realidad, sobre todo, para no asustarte, para no generarte temor. Yo elijo otro camino que es decirte la realidad de lo que pasa para que vos tomes las decisiones que tengas que tomar. Digo que esta segunda etapa de la pandemia no mostró todavía su ferocidad porque eso seguramente va a suceder cuando comience el frío. ¿Por qué cuando comience el frío? Bueno, básicamente por dos motivos. El primer motivo es que las reuniones sociales se van a convocar en lugares cerrados. Y esto genera una mayor tendencia a los contagios. Los lugares abiertos no generan un nivel de contagio tan importante. Pero en este punto también quiero hacer un paréntesis. Las nuevas cepas son mucho más contagiosas que la cepa original. La cepa de Manaos, la cepa de Río de Janeiro, la cepa del Reino Unido tienen un poder de contagio quizás duplicado o triplicado. Por lo tanto, lo que el año pasado era el aire libre protegido de contagios, este año deja de serlo. Hay un riesgo de contagio que es superior a lo que fue el año pasado. Pero por supuesto que los lugares cerrados y los ambientes cerrados son lugares de mayor riesgo o mayor peligrosidad para el contagio, por supuesto. Y esto en el invierno lo vamos a ver muy frecuentemente. Nos vamos a reunir dentro de casa, probablemente con familia, con 10 personas, con 5 personas, con 4 personas, con 8 personas, y el riesgo de contagio va a existir. Si esto lo multiplicamos por cada uno de los hogares o por cada una de las reuniones familiares o sociales que se puedan convocar durante el invierno, la explosión de casos puede ser muy importante. Yo considero que, insisto, no estamos en pleno de la segunda ola, pero seguramente en los meses de mayo o junio vamos a tener números de casos que van a alarmar y van a alarmar mucho. Siempre yo les digo, y seguramente ustedes lo vieron y lo escucharon, que entre 40.000 casos, 50.000 casos por día no es descabellado pensar. Y no es descabellado pensarlo por varios motivos. El primero es que tenemos una pandemia que hoy está fuera de control, completamente fuera de control. Hoy no hay ninguna estrategia en la Argentina que intente contener el nivel de contagios. Cuando hablo de estrategia sanitaria. La única estrategia sanitaria es la estrategia del aislamiento. Y acá también hagamos un punto. Las nuevas medidas tomadas en los últimos días considero que son correctas para contener la pandemia, porque no hay mejor medida para contener una pandemia que permanecer dentro de casa y no reunirse, y no salir, y no contactar. No hay mejor manera de evitar el contagio de una enfermedad que aislándose. Es la mejor manera, por supuesto. Si uno no toma contacto con otros enfermos, probablemente no se contagie. De modo que el aislamiento es la mejor manera de evitar contagiarte de una enfermedad. Pero considero que las medidas tomadas son inefectivas. Y digo que son inefectivas porque después de un año de haber estado aislados o de que nos digan que tenemos que estar aislados porque el aislamiento se terminó después de los primeros 14 días del año pasado, estamos todos muy cansados y estamos todos muy desilusionados y estamos todos muy descreídos y estamos todos muy pensando que no hay autoridad para poder decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. No hay ningún tipo de autoridad para esto, considerando que la vacunación fue o es hoy un fracaso, no es un éxito, es un fracaso. El tener en la Argentina de 44 millones de habitantes solamente 4 millones de personas vacunadas es un fracaso. El tener solamente 7 millones de vacunas en la Argentina, cuando lo prometido eran 20 millones a esta altura, es un fracaso. El tener 7 millones de vacunas en la Argentina y solamente haber aplicado 4 millones de vacunas y haber 2 o 2 millones y pico de vacunas que no sabemos dónde están, es un fracaso. El haber vacunado a privilegiados
es un delito dentro de la estrategia sanitaria. Es un delito. El haber vacunado a referentes políticos o el haber vacunado a personas de 22, 24 años sin antecedentes y sin ningún tipo de prioridad es un delito. De modo que nadie puede hablar de éxito en el plan de vacunación. Nadie puede hablar de éxito en el plan de vacunación. Y aquí aquel que lo haga tendrá que hacerse cargo de lo que dice y ver cómo termina esta pandemia. En este sentido, ustedes saben que yo soy de hablar de frente y de decirles realmente lo que va a pasar. Me parece que la medicina se trabaja de esa forma porque tu salud es tuya y yo tengo que expresarte todo lo que yo sé respecto de tu salud para que vos tomes tus decisiones. Hay formas y formas de comunicar. Quizás otros, algunos colegas míos, son mucho más moderados. Muchos de esos colegas estuvieron en silencio durante el año pasado. Muchos de esos colegas me criticaron mucho el año pasado por lo que yo decía. Sin embargo, hoy se los ve muy alarmados y muy pendientes de estar en las cámaras de televisión para estar vigentes. Pero el año pasado permanecieron en silencio. Y este año muchos de ellos todavía están condicionados para decir lo que hay que decir y no lo que se debe decir. Lo que tenemos que decir. La verdad y la realidad para que vos puedas proteger tu salud. Mi verdad y mi realidad es que mayo, junio, julio van a ser meses muy difíciles con un alto índice de contagios, en una pandemia fuera de control y sin plan de vacunación. No vamos a tener las vacunas suficientes para poder proteger a la cantidad de personas necesarias para evitar la muerte de esas personas o para evitar la propagación de contagios. Por supuesto que vamos a ver vacunas, vamos a ver que la gente se está vacunando, y sí, se ve, la gente se está vacunando, pero el ritmo de vacunación es muy lento y el virus va mucho más rápido que el plan de vacunación. El plan de vacunación debe ir más rápido que el virus para evitar la propagación de los contagios y para evitar que las personas con factores de riesgo fallezcan, mueran. El sistema de salud ya está sufriendo mucho. Seguramente a muchos de ustedes les pasó, ojalá que no, pero yo sé de personas a las cuales les pasó tener que ir a hisoparse y esperar 6, 7 horas para hacerse un hisopado. Eso es saturación del sistema de salud. Siempre digo lo mismo. No hay que esperar ver personas fallecidas salir por una ventana de un hospital para decir que el sistema de salud está saturado. Que vos vayas a hacerte un hisopado y que te hagan esperar en una vereda 7 horas significa que el sistema de salud está saturado. Que vos vayas a un hospital a hacerte atender y que tengas que esperar 4 horas para que te atiendan es saturación del sistema de salud. Porque uno puede agregar muchas camas de terapia intensiva. Yo puedo agregar acá 5 camas de terapia intensiva. Pero la cama es un mueble y sirve para dormir. Si a la cama no se la viste con equipos, con profesionales, esa cama solo sirve para dormir. Y en ese caso no vamos a evitar la muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo? 300 muertos por día. Es un número muy alto y ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y definitivamente dejen de discutir y de pelearse por 1 hora o más o 1 hora menos de apertura de los bares y los restaurantes y se dediquen específicamente a que no haya marchas como las que hubo esta semana, que colmaron la 9 de julio y que definitivamente van a ser causa de los contagios que vengan en estos próximos días. Es momento de tomar decisiones concretas, precisas, es momento de escuchar, es momento de no cerrarse, es momento de dejar a los necios aparte, es momento de no enojarse, es momento de no enojarse y es momento de que no le pidamos más a los ciudadanos, porque los ciudadanos dieron todo lo que tenían que dar. Ahora son las autoridades las que tienen todo para dar. Son las autoridades las que tienen que dar todo. Son las autoridades las que tienen que decidir. Si no deciden buscar a los enfermos, si no deciden hacer 250, 300 o 500.000 testeos por día, el aislamiento no va a ser para nada efectivo. Ojalá que toda esta información te sirva para cuidarte, sobre todo para cuidarte, para protegerte, para tener la realidad en la mano, para saber qué hacer, para saber cómo enfrentar esta segunda ola. Todos sabemos que no vamos a poder permanecer aislados. Y todos sabemos que no son 14 días, que no son 3 semanas. Todos sabemos que son 2 o 3 meses. Así que es momento de cuidarse todo lo que se pueda. Es momento de hacer todo lo que haya que hacer para cuidarse. Pero también es momento de que las autoridades tomen decisiones. Las decisiones más correctas, solamente pensando en la gente y en su salud.